secreto, hermano Julio. Que el Señor los bendiga, hermanos. Esta noche vamos a seguir con lo mismo. No hay otra cosa sobre el Evangelio. Amén. Lo mejor. Quiero que oremos, quiero que cierren sus ojos y que podamos poner este tiempo al Señor. Bendito Padre que estás en el cielo, Señor, venimos esta noche delante de ti. Primeramente a darte gracias, Señor, porque nos alcanzó tu Evangelio. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo, Señor, a morir, Señor, en esa cruz, a derramar esa sangre, Señor, para que nuestro pecado fuera quitado. Y venciste a Satanás, Señor, en tu muerte, tu resurrección, y los abriste en ese camino nuevo para encontrarnos nuevamente contigo. Te damos gracias por eso, Señor, y esta noche te pido, Padre, de que tu gracia, Señor, sea manifestada, Señor, y que todo lo que pueda salir de mi boca, Señor, sea porque tu Espíritu Santo, Señor, lo permite. Y te suplicamos de que abras el corazón de todos los que estamos aquí presentes, Señor, para que tu palabra pueda hacer algo, Señor, y que pueda quedar en nuestro corazón, que la podamos poner también, Señor, en práctica, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Primeramente vamos a ir a Juan. Juan capítulo 15, verso 5. Vamos a tratar de correr, que podamos todos, pues, escudriñar la Escritura. Dice Juan capítulo 15, verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Nos está diciendo la palabra de que nosotros somos como las ramas y la vid es el tronco. Entonces nosotros tenemos que esa ramita tiene que estar conectada al tronco, y es la única manera como nosotros podemos llevar frutos. Pero esos frutos no son nuestros, porque dice la palabra de que ahí pasa esa savia pasa a nosotros como ramitas, y los frutos son de Cristo, no son de nosotros, son de Él. Nosotros en un momento también fuimos frutos y seguimos siendo frutos porque el Evangelio nos alcanzó, y somos eso. Hoy nosotros estamos llamados a llevar esos frutos. Pero el tema no es este, pero también quiero que vayamos a Colosenses 2:6 para que vayamos entrando en lo que hoy queremos explicar. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús el Cristo, andad en él. De la manera que habéis recibido al Señor Jesús el Cristo, andad en él. Hoy vamos a hablar esta noche acerca de si nosotros, cada uno de nosotros, decimos que pertenecemos a Cristo, debemos de andar en él. Espero yo de que esta noche podamos hacer un alto en nuestras vidas y si decir que pertenecemos a Cristo, que si somos de Cristo tenemos que andar como Él anduvo. Y el hermano decía que predicó antes de mí de que muchas veces no escudriñamos la Escritura. Muchas veces queremos que nos digan, bueno, ¿y cómo anduvo en Cristo? ¿Qué hizo en Cristo? Entonces tenemos que escudriñar la Escritura para darnos cuenta cómo realmente anduvo Cristo. Y hoy vamos a entrar a nuestro tema. Y vamos a ir a la primera carta de Juan
2:6. Primero de Juan 2:6. Y dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Oigan la palabra que dice, el que dice que permanece en él. Si yo estoy diciendo que el Evangelio se me reveló, si el Evangelio me alcanzó y ahora yo creo en que Jesús es el Cristo, tengo que andar como él anduvo. No hay otra manera. Allá dice Corintios, ¿verdad? Dice, el que se llama cristiano, el que se pone el sol, el apodo, pues, ahora estamos en lo mismo. El que dice, si nosotros decimos que permanecemos en él, debemos de andar como él anduvo. ¿Cómo estoy creyendo yo? ¿Cómo está creyendo en que Jesús es el Cristo usted? ¿Está creyendo como dice Juan 7:38? Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Estoy creyendo de esa manera yo en el Evangelio? ¿Estoy creyendo yo como dice las Escrituras? ¿O simplemente estoy creyendo en lo que me dicen? ¿O simplemente estoy creyendo en algún folleto? ¿O simplemente estoy creyendo como en las prédicas que se dicen? ¿O estoy creyendo como las Escrituras dicen? ¿Cómo estoy creyendo yo en que Jesús es el Cristo? ¿Cómo estoy creyendo yo en ese evangelio correcto y preciso que Jesús es el Cristo? ¿O estoy como Tito 1:6? ¿Qué dice Tito 1:6? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Leíamos un verso anterior que dice que hay que conocer a Dios, pero ¿cómo lo debo de conocer? Dice, profesan conocer a Dios, de su boca sale que Jesús es el Cristo, y corren como los fariseos tierra y mar, para ser, dice, un digno, pero después lo vuelven 2 veces más, dice, hijo de Satanás. ¿Cómo estoy creyendo yo de la forma precisa y correcta que Jesús es el Cristo? Dije que no le rendí un regañón ahora, perdón. ¿Será que solamente los que tienen la oportunidad de subirse a esta plataforma a predicar el evangelio preciso son los llamados a predicar, o somos todos? Entonces, si somos todos, ¿qué estoy predicando? ¿Qué es lo que yo estoy predicando? ¿Cómo estaba creyendo? ¿Cómo yo estoy creyendo? ¿Qué estoy predicando? Y Jesús en Cristo nos dejó ejemplos claros. Mateo 14:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Estoy predicando eso yo? ¿Estoy predicando que el reino de los cielos se ha acercado como él comenzó a predicar? Y me llenó mucho la curiosidad y empecé a ver cómo Jesús el Cristo comenzó él a predicar. Y dice que cuando Nerón murió, que murió alucinado, ¿verdad?
Dice que iba a volver otra vez José con Jesús. Y dice que un ángel le dijo, él sintió miedo, pero un ángel le dijo de que sí, que se fuera para Galilea. No le dijo, él iba a ir de regreso a donde había estado, pero le dijo el Espíritu que no, que fuera a Galilea. Y se fue a Galilea. Y me doy cuenta, viendo lo que Jesús el Cristo había hecho, dice que sus primeros discípulos los encontró en Galilea. 7 discípulos. Si leemos así despacito la Escritura, nos damos cuenta que encontró sus primeros 7 discípulos en Galilea. Nosotros los vamos buscando muy lejos. Nosotros andamos corriendo muy lejos, porque son ejemplos que nos ha dejado. Debemos de andar como Él anduvo. Así anduvo Él, sus primeros 7 en Galilea, donde Él llegó, creció. Y los vamos y los buscamos muy lejos. Pero Mateo 4:23 dice que recorrió Jesús todo Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino. ¿Estoy predicando eso yo? ¿Estoy predicando el reino de Dios? Y creo que Pablo tenía bien claro eso. Como nosotros, todos los que hemos creído en este evangelio preciso y correcto que Jesús es el Cristo, tenemos esa claridad y enseñamos el evangelio preciso y correcto, ¿verdad? Que Jesús es el Cristo. No creyendo ni poniéndole lo que a mí me gusta, ni poniéndole algo más, un sazón mío, sino que debemos de creer como la Escritura dice. Y Pablo, pues, en Hechos 17:3, un versículo bien, que todos lo conocemos, ¿verdad? 17:3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitara de los muertos, y que a Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. ¿Estamos nosotros predicando ese mensaje con esa precisión con la que lo predicaba Pablo? Porque si lo estamos haciendo de esa manera, entonces vuelvo a decir lo que siempre me gusta decir: estamos llevando la semilla correcta y la estamos sembrando en la tierra correcta. Porque si nos damos cuenta, y aquí se está estudiando el libro de Hechos, vemos cómo el Espíritu Santo guiaba a estos que verdaderamente tenían el Espíritu de Dios y lo llevaba a los lugares correctos. Y vimos en una ponencia aquí que Pablo se reveló un día y dijo: yo voy a hacer dice que unos hombres por medio del Espíritu Santo le dijeron: no, hombre, no vayas ahí. Pero él quiso ir. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Así nos está pasando a nosotros, gastando tiempo, recursos, haciéndolo más viejito y yendo en nuestra fuerza, y realmente no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Entonces no estamos llevando la semilla correcta. Y quizás la tierra buena ya está ahí, porque dice que la tierra buena oye, entiende la palabra y da fruto. Y quizás ahí está, pero no estamos llevando como lo que verdaderamente Pablo llevaba. Hechos 18:5. Y dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, pero no nos quedemos en la palabra de ir a predicar que Jesús es el Cristo, sino cómo nosotros verdaderamente estamos llevando ese evangelio. ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios? ¿O yo lo hago porque quiero estar en el grupo? ¿O yo lo hago porque quiero sobresalir? ¿O yo lo hago porque no tengo otra cosa que hacer?
realmente estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios. Porque si fuera así, entonces hubieran frutos. Me encanta tanto el libro de los Hechos. Y vemos cómo comenzó aquella iglesia. 120 días. Después, en el primer discurso de Pedro, en el segundo discurso de Pedro, otra puñada. Y vemos que después dice que eran multitudes. Julio, le llamo Julio para los hermanos, primera vez. He ido a muchos lugares, hermano. No tenemos nada. Estamos diciendo para mí, no es para ustedes. ¿Qué será? ¿O solamente lo destacamos nosotros en Mateo 24:14? Y que dice, van para testimonio. O sea, en El Salvador o en los planes de renderos, que se llaman los planes de renderos donde estamos, ya no hay dignos, se acabaron, solo somos nosotros. ¿Será que en el departamento de El Salvador ya no hay dignos, solo somos nosotros? ¿O será que en todo El Salvador, en los 14 departamentos, ya no hay dignos, solo somos nosotros? Hay veces predicamos cosas que para mí mismo son incómodas porque yo me he gastado, he andado en muchos lugares y no ha pasado nada. Entonces yo me pregunto, ¿si estoy siendo yo guiado por el Espíritu de Dios? ¿Será que me da las coordenadas correctas como se las dio allá a Pedro, verdad? O cuando se las dio a que fue allá ante Pablo. Le dio las coordenadas correctas. Ahí van a estar, ahí va a estar. Allá cuando el mismo Pablo quería ir a un lado y no, allá estaba en Macedonia, allá estaba Lidia. Y así sucesivamente podemos seguir hablando de muchos, cómo el Espíritu Santo los guió a que realmente ahí estaban esos dignos. Es cierto, tenemos que testificar esta verdad, y no para que la crean, pero sí, hay muchas personas que están listas, que son tierra buena, pero quizás no estamos llevando el evangelio preciso y correcto como la Escritura me lo dice. Y vemos a otro personaje, vemos a Apolos en Hechos 18:28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Dice, por las Escrituras, que Jesús era el Cristo. Entonces hoy nosotros tenemos que ver, ¿estoy viviendo verdaderamente el Evangelio como ellos lo vivían? ¿Estoy viviendo el Evangelio como estos hombres santos de Dios lo vivían? Romanos 6:16. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Si yo me he sometido a mi rey, si yo estoy sometido a mi rey, entonces yo debo ser esclavo de mi rey. ¿Y quién es el rey? El único verdadero rey que vino a derrotar a Satanás es Jesús, quien demostró ser el Cristo. Él es mi rey. ¿Yo me debo de someter a Él o me debo de someter a lo que yo pienso, a lo que a mí me gusta o lo que yo creo que está bien? ¿Cómo estoy viviendo yo el Evangelio? Segunda de Corintios 10:5-6. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el
cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cómo debe ser nuestra obediencia? O a medias. ¿Y cuál es la obediencia perfecta? Que yo esté sometido a mi rey. Yo debo estar sometido a él. Por eso está hablando que dice toda altivez, quitarte toda esa maraña que tienes todavía en tu corazón y en tu cerebro. Someterte a tu rey, sos esclavo de él. Si él te libertó de Satanás, él perdonó tu pecado que traías, arrastrabas desde Adán. Y él fue que rompió su carne para abrirte ese camino nuevo, para que te volvieras a conectar con Dios, para que fueras esa rama otra vez que está conectada a ese árbol que es el Cristo. La única manera como poder llevar fruto. Tienes que quitarte todo eso. El apóstol Pablo estaba claro. El que dice que está con Dios debe andar como él anduvo. ¿Cómo yo estoy viviendo? ¿Cómo es mi vida? ¿Mi vida es acorde a lo que yo estoy creyendo o a lo que a mí fue revelado? ¿Es mi vida de esa manera? Han surgido varias preguntas, no sé si ustedes han notado. Varias preguntas para cada uno de nosotros. Ahora nos preguntamos, ¿estoy viviendo acorde de la vida de Jesús en Cristo? Se me reveló el Evangelio. Ahora yo creo en que Jesús es el Cristo. Pero ¿cómo lo estoy viviendo? Primera de Pedro 1:15. Si como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pero cuando hablamos de santidad, como que sentimos miedo. El que está hablando de que tenemos que estar apartados para ver. Es que estamos en medio del mundo, pero no tenemos que participar en el mundo. Porque si aún alguno de nosotros es amigo del mundo, es enemigo de Dios. Estamos ahí y tenemos que estar ahí. Pero realmente estoy apartado yo por el Evangelio. Mi vida es el Evangelio. Despierto con el Evangelio. Almuerzo con el Evangelio. Me doy refrigerio con el ceno con el Evangelio. Me acuesto con el Evangelio. Preguntemos. Y hagamos un acto de nuestra vida. Y preguntemos. Porque yo comentaba un día de esto y digo, tengo que yo, ya ustedes son mis hermanos. Y nosotros siempre hemos tocado primera de Juan 5:1, solamente todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Pero no vemos la otra parte. Es que si usted es mi hermano, yo lo amo, tendría que amarlo, tendría que odiarlo yo, para no decirle lo que ahora te estamos hablando. Y yo lo estoy diciendo a mí. ¿Cómo estoy viviendo el Evangelio? ¿Dónde estoy? Usted de la misma manera. Si usted me odia a mí, no me va a decir que se va a hacer el loco. Va a dejar que yo haga lo que yo quiera, diciendo que yo estoy predicando el Evangelio, que estoy creyendo en esto. Y que estoy correcto en esto. Me tiene que ser, hermano, mire, usted está mal, pero no porque yo se lo pide, vamos a la escritura, pero es que se quiere montar nosotros argumentos nuestros.
sin querer hacer razonamientos nuestros, quitemos toda actividad. Vamos a la Escritura y veremos lo que estamos haciendo que no es el Evangelio. No es solo decir que estoy curioso. Hay que vivir como Él vivió. La vida de Jesús, el Cristo, estuvo marcada por la obediencia absoluta al Padre. Él fue obediente, dice, hasta la muerte. Y si creemos y permanecemos en Él, tenemos que andar como Él anduvo, en la obediencia. Tenemos que ser obedientes hasta el final. Filipenses 2, 7 y 8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Será que estoy en esa condición yo? ¿En esa obediencia? ¿Será que dice que se hizo siervo y se fue semejante a los hombres? O sea que fue igual que usted y yo, pues. Hubo carne, sangre, igual. No podemos decir, esto porque él era el Cristo y yo soy uno. Pero dice que él tomó forma de hombre y participó de lo mismo, dice la Escritura. Y siendo hombre como yo, él fue obediente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ahí me puede decir que hay una diferencia normal, pero estamos hablando de la obediencia. Si yo estoy sometido a mi rey, debo de ser obediente a mi rey, a lo que él me manda, a lo que la Escritura dice, porque yo estoy creyendo como la Escritura lo dice. Entonces tengo que ser obediente. Y vamos a Hebreos 5, 8 y 9. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos que le obedecen. No para los que estamos diciendo que Jesús es el Cristo y andamos corriendo haciendo cualquier cosa. Para los que le obedecen. ¿Y cuál es la obediencia que Él pide? Mateo 28. Lo digo. Ay, y hagan discípulos. Pero hay algo muy sorprendente. Dice, enséñenles. ¿Verdad? Todo lo que yo he hecho. Amén. Entonces, esa es la obediencia que nos está pidiendo. Esa es la obediencia. Jesús el Cristo tenía total claridad del pacto de Dios. ¿Verdad? Jesús el Cristo vino a cumplir el pacto perfecto de Dios. Y el Antiguo Testamento ya lo mencionaban, a ese rey eterno, a ese sacerdote eterno y a ese profeta eterno. Y él cumplió eso a cabalidad. No se saltó una, que si hubiera faltado una, entonces no hubiera pasado nada. Él lo hizo, fue tan obediente a aquella promesa que Dios hizo. En Génesis 3:15 lo prometió, pero para que él se sometiera a esa obediencia, a cumplir a cabalidad el pacto de Dios, para que nosotros fuéramos alcanzados. ¿Sabes que si no hubiera sido así? Si él no hubiera sido nuestro verdadero rey,
que vino a matar a Satanás, vino a apartarlo de cada uno de nosotros. Si Él no hubiera venido por mí y no hubiera derramado esa sangre en la cruz del Calvario y me hubiera quitado a mí ese pecado de desobediencia, y si Él no hubiera sufrido y hubiera sido su cuerpo rajado, entonces yo no hubiera volvido, no podía conectarme nuevamente con Dios. Absolutamente nada, pero nada desvió a Jesús el Cristo del cumplimiento perfecto del pacto. Nada. Entonces nosotros tenemos que estar de la misma manera. Nada, pero absolutamente nada. Debemos de quitar esa mirada. Hay muchas cosas que ver en este mundo, pero lo que se nos ha revelado el Evangelio, solo tenemos nada más una cosa que ver. Es Jesús, quien demostró ser el Cristo. Es el Evangelio perfecto por el cual fuimos cada uno de nosotros alcanzados. Y ya estamos, dice Efesios, en los lugares celestiales con Él. No es que vamos a estar, ya estamos. Jesús el Cristo cumplió a cabalidad el pacto de Dios. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Yo ya hice lo mío. A lo que el Padre me dio, ya lo hice. Ahora, ese consumado es algo personal de cada uno. Ese consumado no es colectivo. El consumado fue para mí. Nada más para mí. Cada uno de nosotros tiene que decir eso. El consumado es para mí. Debimos hacer todo eso, todo lo que hizo, pero para mí. Porque no se escribió lo mismo. 66 libros. Más de 40 escritores inspirados por el Espíritu de Dios, solo para Julio. Solo para él fue. Cada uno de nosotros tenemos que decir eso. Él hizo eso por cada uno. Del colectivo, hermanos. Este volado no es colectivo. El Evangelio es para mí. Es muy personal, yo creo que eso ya lo hemos tocado en el tiempo. Dicen que la salvación es personal. No, es que no depende de usted la salvación. Si fuera personal, entonces quiere decir que todo lo que quieran, ¿verdad? No, es que no es así. No es personal. Depende de Él. Es que Él los enlistó. A todos los que estamos aquí, antes de la fundación del mundo, hizo la lista. Y a cada uno de nosotros nos puso el tiempo, el Evangelio se lo iba a revelar. O sea, y tampoco hay libre albedrío. No hay. ¿No existe eso? Nosotros hemos agarrado eso. El Señor que pone libre albedrío, hacer lo que vos querés. No. Es que si usted ya, el Evangelio se reveló, y ahora usted es esclavo de Él, ¿a quién se va a someter? ¿Tendrá libre albedrío? No hay opción, hombre. No hay opción. Él es mi rey, me someto a Él y punto. No hay más. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. ¿Cómo vivimos hoy los que decimos que estamos creyendo que Jesús es el Cristo? ¿Cómo vivimos hoy? Vivo todavía para mí y pregono que Jesús es el Cristo y voy y corro diciendo
voy a decir la palabra, diciendo que Jesús es el Cristo. Pero creo que según de Corintios 5:15, claro, y dice, y por todo murió, para los que viven, ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por quién debemos de vivir nosotros? ¿O todavía sigo viviendo yo por mis deseos? No me bastó el Cristo. Nada más para Él. 24/7 dicen hoy por ahí el culo, ¿verdad? 24/7 es para Él nada más. Pero todavía nosotros a veces vivimos por nuestras cosas, ¿verdad? Yo vivo a veces por las cosas terrenales. Tengo una casita, digo yo, tengo que ver cómo hago otra, porque tengo 2 hijos para dejarme a cada uno, ¿verdad? Y ahí estamos en eso, ¿verdad? Pero decimos que hemos creído en esto. Es que eso ya no debe de ser así. Debo de vivir solamente por Él y para Él. Pero yo sigo diciendo que vengan mis días, pero no es que la iglesia que le voy a dejar a mi hijo es que él sea licenciado o sea ingeniero. Pero quiero que venga en mi día. Entonces soy coherente, estoy como Tito. Estoy como Tito. Reímos en Tito, así, de esa manera. Ahora la pregunta es, ¿conocemos verdaderamente el pacto de Dios? ¿Y será que todos podemos conocer el pacto de Dios? ¿Todo el que quiera puede conocer el pacto de Dios? No. Lo sentimos mucho, pero no es así. ¿Conocemos el pacto de Dios? 1 Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, nacido de Dios, y lo quedamos. Allá le hablamos anteriormente de eso. Pero es que el pacto de Dios es una persona. Es Jesús el Cristo, es la promesa de Génesis 3:15. Una persona que le dieron un nombre, ¿verdad? Una persona que dice Hebreo que le preparó un cuerpo. Es que ese es el pacto. ¿Lo conocemos nosotros? ¿Conocemos el pacto de Dios? Entonces, tengo que concluir en algo. Lucas 10:22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiere revelar. El pacto de Dios tiene que ser revelado. El pacto de Dios no es porque yo quiera o conozco o leo. Tiene que ser revelado. El pacto de Dios tiene que ser revelado. Estamos creyendo precisamente que Jesús es el Cristo. Porque está el Bar Jesús, está otro Jesús. Estamos creyendo en eso. Debemos aferrarnos al pacto de Dios. Pero aferrarnos es que si nosotros decimos que pertenecemos a Él, debemos de andar como Él anduvo. Entonces Él se aferró a lo que Él vino, a lo que Él fue designado a hacer a esta tierra. Ahora nosotros debemos de aferrarnos también. Y hay un ejemplo bien claro. Lucas 2:36 y 37. Cómo esta mujer se había aferrado a algo que no había visto. Cómo esta mujer, dice que Ana, estaba también ahí Ana, profetisa, hijo de Samuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años de su virginidad, y era viuda, y hacía 80 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oración. Esta, presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios
y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hermano, esta Ana estaba tan aferrada, y dice que esta Ana había pasado, dice, 84 años aferrada, dice, y no se apartaba del templo. Ella estaba ahí esperando. Estamos nosotros así, esperando al Cristo, como Ana lo hizo, aferrada ahí sin moverse, 84 años. Pues nosotros lo cansamos una mañana, ¿verdad? Aquí en la iglesia. Y pero estamos diciendo y hablamos del pacto de Dios. ¿Estamos aferradas como Ana? ¿Cuántas Anas sabemos aquí? Pero dice, se ha fijado que muchas veces hemos hablado de la samaritana, y dice la samaritana que ella rapidito se fue y predicó, pero miren, Ana fue la primera, y sin tener ninguna demostración, allá le demostró el Cristo a la samaritana y le dijo lo que había hecho, tanto marido y a esta mujer nada. Y dice bien, dice, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención. Esa mujer aferrada al pacto, a lo que había creído, a lo que le habían dicho, y estaba predicando ya, testificando que él era el Cristo. Él la estaba predicando. Pues esta mujer, estamos de esa manera nosotros. Vamos a leer dos versículos más, no quedan, creo que se me acabó el tiempo, pero la otra vez yo dejé 15 minutos, yo voy a agarrar 3. Filipenses 2:16, por favor, Filipenses, ese sí quiero que lo leamos. Filipenses 2:16. Porque la pregunta que hice es, ¿estamos aferradas al pacto de Dios? ¿Estamos nosotros de esa manera? Y dice Filipenses, asidos de la palabra de vida, asidos, afianzados, agarrados, cimentados, arraigados en la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriar de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Estar aferrado al pacto de Dios es estar afianzado, arraigado, cimentado, sin mover. Como cuando vemos nosotros que vienen esos huracanes en Estados Unidos. Entonces han fijado ustedes que las palmeras casi se topan a un lado y otro, y al otro lado y al otro lado, pero cuando pasó la tempestad, esa palmera está otra vez firme. Estamos aferrados nosotros a esto que se nos ha sido revelado. Allá había un rey, Salomón, que dice que su hermano Adonías le quería quitar el trono. ¿Y qué hizo este hombre? Dice que se afianzó, dice, ¿verdad? De los cuernos, ¿verdad? Estamos así nosotros creyendo en esto. Estamos de esa manera. Y esto no lo digo para ustedes, lo digo para mí, porque de esto hablábamos y digo, no porque yo hay veces hablo de esa manera y se sienta golpeado lo que estoy diciendo. No, es que para mí. No es que yo, ya lo dije, que yo ya esté tocándole las sandalias, de hecho yo de una manera al Cristo, y que ahí no, lo estoy diciendo para mí, porque debo de estar así. Estoy predicando todos los días con la Biblia el Evangelio. Estoy predicando yo el Evangelio todos los días, como lo hacían los apóstoles en Hechos 5:42. Dice, todos los días en el templo y por la casa. Entonces, todos los días, o sea que solamente
predicar yo el domingo, o solo yo voy a predicar el lunes, o 2 días de la semana. Como dice, todos los días. No se sabe de predicar que Jesús era el Cristo. Entonces, hermanos, han habido una serie de interrogantes. ¿Cómo estoy creyendo? ¿Qué es lo que yo estoy predicando? ¿Cómo estoy viviendo el Evangelio? ¿Estoy viviendo acorde de la vida de Cristo? ¿Estoy cumpliendo a cabalidad el pacto de Cristo? ¿Conozco verdaderamente el pacto de Cristo? ¿Estoy aferrado al pacto de Cristo? ¿Estoy predicando el pacto de Cristo? Cada uno de nosotros debemos de hacernos esa pregunta. Y estamos en un momento oportuno. Por eso dije a un principio, yo tendría que odiar mucho a un hermano para no decirle lo que la Escritura dice. Yo me tenía que odiar a mí mismo para no poder yo comprender. Porque si yo me estoy calificando como tierra buena, entonces yo dice que he escuchado la palabra y he entendido la palabra. Y si eso ha pasado en mí, entonces yo tengo que aferrarme como Ana. Tengo que estar asido a la palabra que me da vida y compartir esa palabra, porque ese es el mandato al cual cada uno de nosotros hemos sido llamados. Hemos sido llamados solamente con un propósito, no con muchos propósitos como nosotros pensamos o pensábamos, uno nada más, y ese es que testifiquemos que Jesús es el Cristo, que testifiquemos que Él es el Hijo de Dios, que testifiquemos que Él es la solución al problema del hombre, que testifiquemos que Él es nuestro verdadero Rey, nuestro verdadero sacerdote y nuestro verdadero profeta. A eso nada más. No le pongamos tantas cosas, solamente es una cosa, es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Que el Señor me lo bendiga.